En Central FM, Equilibrio. Así es, ¿cómo estás? Buenos días, mi estimado Pedro, te saludo también con muchísimo gusto a ti y a toda la gente que nos está acompañando aquí en esta primera emisión y justamente para platicar de los momentos más importantes en este fin de semana en cuanto al deporte se refiere y evidentemente continuamos, ¿no? Con el tema que se está dando en la Liga MX. Ya han pasado 16 jornadas y hasta el lugar número 3 en este momento, que es el Atlético San Luis, está teniendo la oportunidad de estar en la repesca. Si hoy se hubiera terminado ya la temporada regular, sería justamente el conjunto de San Luis quien estaría llegando en el lugar número 13 en esta reclasificación, en esta repesca. ¿Por qué? Porque en el lugar número 10 está justamente el Querétaro, pero el Querétaro, al quedar último de la tabla de cocientes, al ya no haber un descenso, sí hay una multa, y otro de los castigos es, si se paga la multa y se está dentro de los lugares para estar en la repesca, queda automáticamente eliminado, por lo cual no es del 1 al 12, es del 1 al 13, porque se tendría que eliminar el Querétaro, que está en el número 10, y el número 13 es el que tomaría su lugar. Se va recorriendo este lugar hacia arriba, así es que una situación peculiar. ¿Qué es lo que se vivió este fin de semana? Interesante, sobre todo en el partido entre las Águilas del América, en ese empate 1-1 con el conjunto de los Pumas, que terminaría con un Antonio el Turco Mohamed, inclusive expulsado, con cierta polémica, no solamente por la manera en cómo termina saliendo ahí, encarándose con el cuarto árbitro, sino también con la forma en cómo les dijo a todos los aficionados del América en el Estadio Azteca que él era el dueño del Estadio Azteca, porque hay que recordar que ahí fue justamente donde se consagró como campeón en el torneo histórico para el conjunto de las Águilas del América, al obtener el campeonato que los acreditaba ser el equipo más ganador del fútbol mexicano, un campeonato histórico y que evidentemente lo tiene en la palestra, en un lugar especial para el conjunto de las Águilas del América, aunque hoy estaba con otros amarillos. El equipo de los Pumas, que al final no pudieron llevarse la victoria, y 1-1 se quedó este marcador. Victoria del Guadalajara, 2-1 en contra del conjunto de Cruz Azul. Con estos marcadores se mantiene justamente en el lugar número 3 y 4 estos equipos y pasarían de manera directa a la liguilla del fútbol mexicano. Obviamente lo que está haciendo el equipo de los Rayados del Monterrey, que todavía se mantienen también en la parte alta de la general, lo que está haciendo el equipo de Toluca también importante, aunque al final termina con un empate. Dentro de lo que se ha vivido en el fútbol mexicano hay que ser muy puntual. Sí es bien interesante todo lo que se vive en lo deportivo y por eso lo preponderamos, pero también se tiene que señalar la falta de sentido común de los aficionados, la estupidez humana que se está viviendo hoy en el país, hablando de lo deportivo, hablando de lo que se vive en los estadios de fútbol. Y es increíble que se vuelvan a ver estos conatos, o bueno, no conatos, que se vuelvan a ver esta violencia, estos golpes, justamente allá en Tijuana, donde lamentablemente por hablar de una pasión se termina vandalizando no solamente los equipos del fútbol mexicano, sino los aficionados. No entiendan lo que significa este tema de pasión, porque son grupos enconados que están generando cada vez más, y me atrevo a decir, porque ha cambiado, ha tenido una metamorfosis, y porque he estado muy de cerca conociendo cómo se comporta en el tema de las barras en los diferentes grupos de animación, como se les conoce, porque se les tiene miedo decir las barras, pero realmente son barristas. Muchos de ellos son delincuentes, muchos de ellos no tienen la capacidad de entender lo que está pasando, y tampoco las autoridades, porque por eso sucede, porque las autoridades son incapaces de poder controlar, y esto solamente es un reflejo de lo que sucede en nuestro país. Pero tampoco les gusta sentirse oprimidos, y el Fan ID no ha gustado. Sin embargo, es necesario, pero es necesario que se ejecute de buena manera, y no se ejecutó de buena manera. Esta jornada era obligatorio y no se pudo generar de buena manera porque se les cayó el sistema. Sí, no solamente pasa en la política, también ahora en el fútbol se cae el sistema y termina generando muchos temas. Así es que lo puntualizamos, porque lo que sucedió en Querétaro hace un año va a volver a suceder. Si no hay quien controla las barras, si no hay quien controle a la violencia en general, con o sin grupos de animación,
va a volver a suceder y peor aún porque no se puede controlar y seguramente, muy seguramente, al interior ya hay grupos delictivos que comienzan a entender lo que puede funcionar para ellos, para todo lo que se puede generar alrededor, estos grupos de animación y que pueden ser en su beneficio y muy nocivos para el tema del negocio del fútbol y del espectáculo para la afición mexicana. Dando un giro evidentemente a lo que hay alrededor de este deporte, vámonos también con lo que se está viviendo porque hay una medalla de oro mundial. Se vivió en Turquía. Es de México. En arco recurvo, el equipo femenil se enfrentaron a China en la gran final y terminaron ganando 6-0 y con esto México obtiene también una medalla más en este mundial. Ya lo habían hecho también con unas medallas anteriores y justamente este fin de semana que se cumplieron los 100 años del Comité Olímpico Mexicano se pueden celebrar con una presea mundial, una presea que ha sido justamente trabajada por atletas que han estado ahí en el Comité Olímpico Mexicano trabajando de manera constante para poder llegar a tener estos objetivos. Así es que bien por estas deportistas que siguen marcando una buena ruta, lo que se podría esperar una medalla olímpica en los próximos Juegos allá en París 2024. Y ya para finalizar, gol número 20 de Santi Jiménez este fin de semana, empata la marca de Luis García, pero ojo, él lo hizo en España hace muchos años con el Atlético de Madrid, y el Chicharito Hernández que, ojo, él lo hizo en la Premier League, en una liga también elite. Lo de Santi Jiménez no lo demeritamos, pero la calidad de las ligas no es la misma, sin embargo lo está haciendo de manera espectacular y todavía le queda mucho techo a este joven delantero que seguirá dando de qué hablar sin duda alguna. El Chucky Lozano muy cerca ya también de obtener ese campeonato que tanto requiere en la Serie A con un triunfo agónico que tuvo el equipo del Napoli y el Chucky Lozano, y así es como se está viviendo la actividad deportiva más sobresaliente hasta el momento. Por lo pronto, mi estimado Pedro, yo regreso contigo, que tengas una excelente semana tú y todos nuestros amigos aquí en Primera Emisión, que nos vaya espectacular. Hasta la próxima. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMEquilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.